Bien, Dios los bendiga a todos. Me alegro encontrar aquí nuevamente. Estaba muy extrañando a ustedes. Hoy quiero estudiar juntos una historia interesante, la cual que parece Segundo Reyes, capítulo 5. Segundo Reyes, capítulo 5, habla de una historia de profeta Eliseo y un hombre se llama Naamán. Muchos cristianos saben esa historia. Es capítulo 5. Quiero estudiar juntos, escudriñar durante 2 o 3 domingos. Hoy quiero verle parte primero, capítulo 5, versículo 1 al 6, donde parece de cómo Naamán, siendo un hombre importante, su nación Siria, puede llegar a pie de Cristo, a pie de Dios, Jehová, el de profeta Eliseos. Vamos a leer primero esos 6 versículos de hoy y luego escudriñamos juntos. Leemos, ahí está. Grande delante de su Señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Amén. Ahí parece una historia de rey de Siria. Y bueno, ahí no parece ni nombre de rey de Siria y de Israel. En la época de profeta Eliseos, su ministerio, le tocó 4 reyes Israel, empezando Joram y Jehú. Joás son 4. Está hablando el tiempo de principio de Eliseo. El rey de Israel era Joram y su par de Siria era Ben-Hadad primero. Fíjate, aquí y comienza a decir a nosotros nombre de Naamán, versículo 1. Decían, ¿quién es Naamán? Dicen, general de ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima. Ahí nos sabemos quién es Naamán. ¿Quién es Naamán? General del ejército de Siria. No cualquier general, en varón grande delante de su señor, ante su rey Ben-Hadad, lo tenía alta estima y era un general importante. La razón es porque medio de él, medio de Naamán, había dado Jehová salvación a Siria. La Biblia está enseñando a nosotros con esos versículos, el Dios no son Dios de Israel, judeas, sino Dios de dueño de la historia. Aún Siria, su rey, sus generales, todo está bajo control de Jehová.
No importa que ellos sepan o no sepan, el Dios, el dueño de la historia. Y era este hombre valeroso en extremos. Y ese resumen sobre el personaje de Naaman. Y podemos decir, Naaman es un héroe, no solamente su rey Ben-Hadad, sino era héroe nación Siria. Pero, ¿qué dice? Leproso. Tiene tremendos problemas. Naaman siendo un hombre exitoso en su carrera militar, era un hombre muy exitoso, pero tiene problemas. ¿Sabe que todo el mundo tiene problemas? ¿Usted tiene problemas? ¿Sí? Yo sí tengo problemas. Le dije varias veces, yo viajo 2 veces, una vez cada semestre, 2 veces al año, viajo en Asia, Oriente. Durante ese viaje, que regresé hace 3 días, paso diferentes países, igual reúno diferentes grupos de personas, de comerciantes, empresarios, pastores y también banqueros, diferentes profesiones. Todo unánimemente tiene problemas, grandes y pequeños, pero todo el mundo tiene problemas como lo que tiene Naaman hoy. El mundo está levantando cada día más por gran incertidumbre, gente está preocupada. Aquí últimamente no sabe lo que va a pasar con Trump, vemos a ver qué pasa el mundo entero. Hay muchos. Y problemas no solamente política, economía, sociales. ¿Sabe qué? Yo no puedo faltar ya, cada vez que salgo viaje tengo que entrar a juguetería. Usted sabe por qué. Tengo nieto, entonces cuando yo regreso del viaje, ellos no me esperan quizás a mí, sino lo que yo traigo. Fui de juguetería, vi una cosa interesante. ¿Sabe qué es? ¿Sabe que juguetería, juego, Lego, por ejemplo, le decía edad, ¿no? 7 a 10 años, pero esta vez vi no 7 a 10 años, sino 7 a 107 años. No era equivocación de impreso, sino lo viejo necesita juguete igual que niños. Problema de amnesia, problema de salud, lo viejo. Ese mercado está creciendo cada vez más. Y por eso ha puesto así diferentes edades que me llamó mucha atención, y también que en Japón el pañal para los viejos se vende más que niños recién nacientes de bebé. El mundo está cambiando. Lo que no cambia es todo el mundo tiene problemas, todos. Y entre ese problema lo veo gente, cosa lo que se siente, no importa, y sabe, todo tiene problemas, pero mi problema es siempre más grande para uno. Esa es cosa común en el mundo entero. Aquí Naaman, siendo un hombre exitoso, tiene tremendos problemas. Vemos versículo 2, segundo versículo. Tropas sirias, una vez salió una incursión militar. Ahí cautivó una muchacha en tierra de Israel, la trajo, lo entregó ¿a quién? Le entregó esposa de Naaman para que sirviera a ellas. Es el versículo 2. Sobre esa muchacha nosotros veremos más adelante. El versículo 3. Esa muchacha, dicen, un día dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, Israel, él lo sanaría de su lepra. Le da informaciones o una noticia, le dice esposa de Naaman. Escuchando a ella, le dice su esposo. Versículo 4, Naaman, al escuchar esta información, 4 dicen,
entrando Naamán a su señor, o sea, fue a verle al rey, Ben-Hadad, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Así, lo que dijo esa muchacha a su esposa, lo que él escuchó de su esposa, le dijo al rey. Entonces, rey Ben-Hadad, versículos 5, 6, dicen así. 5 dice, le dijo el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré carta al rey de Israel. Y así salió Naamán, pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Fíjate lo que él estaba preparando presente para llevar a Israel, para que sanara sus enfermedades. ¿Sabe que cada talento pesan un poco más de 34 kilos? Quiere decir 340 kilos de plata y 6,000 piezas de oro. Eso pesan como 2 talentos, quiere decir 68 kilos de oro puro. ¿Sabe cuánto puede valer? Por encima de 10 millones de dólares hoy. 10 mudas de vestido, un vestido fino, de lino finos. Y eso tenía valor, según la historia de aquel tiempo, valía más que oro. Eso llevó Naamán para que ayudara a sanar su enfermedad lepra. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Eso presente lo hace ver a nosotros. Naamán era una persona importante en Siria. El otro, para sanar su enfermedad, es también muy importante, tratar sus problemas. El versículo 6, Ben-Hadad escribe la carta al rey de Israel. ¿Por qué él escribió carta al rey de Israel? Aquel tiempo, Reino Norte de Israel y de Siria eran constantemente pleitos. Pequeña y grande existían los dos. Entonces, su general más importante llega en el tierra Israel, su seguridad no es tan garantizada. Entonces, Ben-Hadad escribe una carta al rey su par de Israel, Joram, y que le dice, mira, ese viaje de mi siervo Naamán es para tratar enfermedad. No confundan, no es militar. Por favor, me ayude para sanar a él. Esa es la historia 1 al 6. Final, versículo 7, capítulo 5, todo nos narran de cómo sanó esa enfermedad. O sea, cómo Dios obró a través de su siervo, de profeta Eliseo, sanó Naamán. Esa historia ya sabemos. Ahora, fíjate, esa historia interesante, ¿quién fue pieza que comienza esa historia? Es una muchachita que tropa israelí incursionó, una incursión militar, lo trajo como botín de guerra, le entregó esposa de Naamán. Y esa muchacha originó esa historia. Fíjate, esa muchacha es interesante lo que su palabra, lo que hizo con la esposa de Naamán. Cuando nosotros escudriñamos esas palabras, podemos entender que ella lo que hizo no fue por ocasión que sucedió. Y hay razones importantes, o sea, la actitud de esa muchacha, el tiempo normal, la actitud de esa muchacha y otra palabra, la fe de esa muchacha lo hizo para producir estas acciones, esas historias. Por eso hoy quiero enfocar sobre esa actitud de una muchachita que la cual nosotros no sabemos su nombre, pero esa muchacha, la actitud, otra palabra, la fe de ella, lo que queremos aprender hoy. Hay 3 puntos que nos llama la atención de ella. El primero, actitud de ella, fe de ella, es ella decidió
no vivir como víctima. Esa muchacha decidió no vivir como víctima. La verdad, la situación de esa muchacha tiene toda la razón. Sobra razones que pasar el resto de vida en triste, con lágrimas. ¿Por qué? Es una muchacha, vivía con su familia en Israel. Un día, incursión militar lo atrapó a ella. ¿Y dónde lo llevaron? Una nación enemiga. Y sacó de su familia una muchacha de edad jóvenes. Aquí hay muchos jóvenes, vean su edad, bien de repente secuestran, se lo llevan a otra nación enemiga. Antes estaba una hija amada de su familia, aquí ahora esclavo, siervo. Cambio completo. Un idioma diferente, costumbre diferente, religiones diferentes, todos son diferentes. ¿Y cómo estaría ella? Una situación crítica. Ahora, esa muchacha era cristiana, sí, era cristiana. Porque ella conoce nombre de Eliseo, no solo nombre de Eliseo, sino conoce lo que hacía Eliseo. O sea, Dios hacía a través del profeta Eliseo. Quiere decir que ella es cristiana. Siendo cristiana, pasó una cosa tan mala. Pero cuando vemos ella en la Biblia, en ninguna parte ella queja a Dios, no solo a Dios, con nadie. Lo que quiere decir, ella decidió no quejar. Sabe, viendo la vida de esa muchachita desconocida, podemos comparar otro personaje de la Biblia, de mismo Génesis, pero mucho antes, de Génesis mucho antes, de capítulo 37, narran historia de José. José, uno de los 12 hijos de su padre Jacob, pero era soñador porque soñaba y su padre lo amaba más a él y ponía ropa especial. Sus hermanos, ¿cómo sintieron? Envidia. Y más con sueño, querían matarlo. Un día, enviado encomienda a su padre, su hermano, viendo de lejos de que venía José, lo agarró, iba a matar después, finalmente vendió mercaderes, comerciante que cruzaba. Y ese comerciante lo lleva a Egipto, José, ¿lo vendió a quién? Potifar. Conocemos esa historia famosa, ¿verdad? Hay película. Y vendió a Potifar, que era capitán de guardia de Faraón. José, siendo un hijo amado de su padre, convirtió un esclavo. Una situación parecida como ese muchachitas. Pero José no quejó su situación y él tiene toda la razón vivir el resto de su vida odiando a sus hermanos. Pero José decidió no hacerlo, no vivir como víctima. Y esa decisión la Biblia llama la fe. Como esa decisión como esa muchachita fue traídos por como una incursión militar. Esa muchacha tenía todas sus circunstancias, situaciones, todo. Ella podía quejar el resto de su vida, pero decidió no quejar. Eso llama la fe en la Biblia. Yo no vi una persona que haya mejorado su vida con sentimiento de víctima. Mucho menos personas que pueden tener éxito con ese sentimiento de la víctima. Por eso, primero, hermano, hoy lo que tenemos que aprender con ella. O sea, el mensaje de Dios está dando a nosotros no vivir como víctima. Así que, digamos sí mismo, no viviré como víctima aquí a nunca adelante. Nunca.
no viviré como víctima. Dígaselo al lado, hermano, no viva como víctima aquí adelante. No viva. Todo tiene sus problemas. Puede quejar, pero no viva como víctima. Segundo, lo que ella muestra a nosotros, ella confió amor de Dios a una situación así. Otra palabra, ella está enseñando qué es la fe a nosotros. Fíjate, como hemos visto, ella, las situaciones críticas, esa gente, pueblo siria, los sirios, enemigos de ella, pero veo que ella no tiene ninguna intención de vengar, no tiene ese odio hacia Siria. ¿Cómo es posible ella puede tener esa actitud? Porque ella confió amor de Dios hacia ella. Aún situación esta parecía tragedia que estaba sucediendo, le tocó en su vida. Pero ella confió amor de Dios, porque ella confió poder de Dios y Dios Todopoderoso. Lo que está pasando, su situación, Dios sabe, Dios conoce. Esa situación fue permitida por el Señor. Fíjate, la vida de ella yo estoy comparando con José. José fue puesto como esclavo a Potifar. Y él ahí se porta muy bien. Él, con temor a Dios, supera tentación. El capítulo 39 de Génesis, él portándose bien, y Dios dice, 3 versículos 39, dicen que Dios estaba con José. Pero ¿qué sucedieron? ¿Qué estaba sucediendo a José? Más tragedias. Y por la calumnia de siervo y ha puesto preso a un cárcel, más seguridad alta de naciones, porque ese cárcel incluye allí los presos de faraones. Está empeorando, pero José no quejó a Dios. Tuvo confianza y amor. Él creyó amor de Dios. ¿Sabe que nosotros muchas veces en nuestra oración decimos Dios Todopoderoso, omnisciente, omnipotente? Y no solamente oramos, sino hablamos frecuentemente. Pero es bueno realmente preguntar a sí mismo si creemos eso, lo que hablamos. Si nosotros creemos Dios es omnisciente, omnipotente, todo lo que me sucede está bajo control de Dios. Cuando yo digo que Dios no sabe, quiere decir que Dios no es omnisciente, omnipotente. Eso es lo que estaba diciendo. O sea, lo que sucede, como esa muchacha, lo que está ocurriendo no es una casualidad, sino causalidades, bajo control de Dios. José y esa muchacha tenía esa confianza, otra palabra, tenía esa fe, tenía ese amor de Dios, confiaba amor de Dios. Hermano, para Dios no hay equivocación, no hay olvido. Cuando alguien de ustedes tiene duda de amor de Dios, Romanos dicen, todas las personas que tienen duda, vea ese amor de Dios manifestado en la cruz de Calvario. Jesús murió, Dios sacrificó para ti vida de Jesucristo en la cruz. Esto, un hecho histórico. Aunque tú creas, no creas, ese hecho histórico no cambia nada. Eso es verdad. Y para que recuperen amor de Dios, para que confíe amor de Dios, aún mi situación es difícil. Dios conoce, sabe cómo estoy yo, me ama a mí. Todo lo que está permitido en mi situación, aún dificultades, porque Dios me permitió, era necesario a mí
por su amor. Así que cuando suceden como esa situación, y esa muchachita, ella no hizo pregunta por qué, sino para qué. Y comienza a vivir diferente, no como una víctima, no como rencor, sino confiando amor de Dios y pensando propósito de Dios. Esa es la fe que Dios agrada. ¿Sabe que Hebreo capítulo 11, versículo 6 dicen así? Vamos a leer juntos. Pero sin fe es imposible agradar, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahí Dios dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que hay fe que nos está enseñando, hay fe que agrada a Dios, que tiene dos condiciones. Dicen, todo el que buscan acerca a Él, crea que le hay. O sea, Dios está, Dios sabe mi problema. A pesar de mi situación, Dios sabe, es una. El otro, que es galardonador de los que le buscan. Dios quiere ayudar a todos sus hijos, su pueblo quiere ayudar y un propósito Dios ha permitido esa situación de unas. Dios es galardonador, Dios nos ama. Ese muchachita está enseñando a nosotros hoy esa fe, amor de Dios, confiar. No importa cómo están nuestras situaciones, nuestros problemas, Dios sabe. El último, esa muchacha está enseñando a nosotros, es que ella, por eso, convirtió origen de bendición. Es instrumento de bendición, convirtió instrumento del Señor. Vemos esa actitud de esa muchacha. Quiero volver al versículo 3, fíjate. Versículo 3 dice, esta, quiere decir muchachita, dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, ese profeta lo sanaría su lepra. Mire, ¿acaso que esposa de Naamán preguntó a ella? No. Ella, su iniciatividad, propia voluntad, dijo eso a esposa de Naamán. Ella quería ayudar, pero ambiente de esa situación nos hace entender sobre actitud, vida de ella, cómo vivían esa familia. Fíjense, si ella hubiese vivido con rencor o víctima, mal gusto, quejándolo, su vida, de repente un día le dijo eso a esposa de Naamán. Esposa de Naamán no es tonta, Naamán mucho menos. Un general inteligente que ha logrado grandes éxitos en su vida, no es una persona tonta. ¿Qué quiere decir eso? Enemistad de Israel, Siria, ¿cómo va a ir él para curarse una nación enemiga? ¿No será que esa muchachita quiere vengarme a mí? Me manden a sus naciones, ¿qué va a suceder? Me matará. Ahora, esa muchachita le dijo esto a esposa. Esposa, ¿qué hizo? Creyó esa palabra. ¿Qué quiere decir eso? Vida de esa muchacha que vivía en esa casa, que le daba mucha confianza. Eso no se puede lograr viviendo con rencor, viviendo como una víctima, sino ella vivía allí como instrumento del Señor, siendo esclava, pero ella no actuó como esclava, sino como instrumento de bendición, instrumento de Dios. Quería ayudar realmente a esa familia, porque todo ello Naamán adoraba a Rimón de idolatrías. Puede ser peligro
quien no son cristianos, sino adoraba ídolos. Pero ella de nuevo le dijo eso a esposa de Naamán. Vida de ella que vivía en esas casas, que tiempo normal, actitud de ella le daba mucha confianza. Por eso, esposa de Naamán, escuchando estos, le dijo, Naamán le dice hasta rey sobre esa muchacha. Esa muchacha no era cualquiera esclava. Su vida no era vida de como esclava, sino puede ser ella esclava, pero vivió como conciencia de dueño, conciencia de instrumento del Señor, ayudar. Fíjate, eso mismo, vidas, podemos nosotros encontrar José. José cuando fue cárcel, como preso, jefe de cárcel lo puso a él para que cuidara a los demás presos. Conocemos, ¿verdad? Un día entraron dos presos importantes. ¿Quién era? Jefe de copero y jefe de panadero de Faraón. Y José lo vio un día en la mañana, semblante de ellos, que estaba triste. Vamos a ver Génesis capítulo 40, versículo 6. Vamos a leer. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. José vio dos jefes, copero y panadero. La mañana lo miró. Los dos estaban tristes, preocupados, porque soñaron. José preguntas. Ahora, ¿qué responsabilidad tiene José los dos esté triste? José propiamente tiene suficientes problemas de él, porque también es preso. ¿Por qué tiene que preocupar para otros? José acerca, ayuda, ya sabemos esa historia. Esa muchachita, igual que José, y quería ser ayudador. Dios utiliza ese tipo de personas. Quien tiene ese tipo de fe, utiliza como su instrumento. Yo conozco un testimonio, escuché varios años atrás, una iglesia coreana que quería promover de evangelización, de predicar. Y todos los años premiaba a las personas que más evangelizaban. Y siempre una dama, hermana, gana primer lugar. Y yo escuché su testimonio. Me di cuenta, lo que ella hacía no era predicar la palabra. Ella estaba pendiente a ayudar a otros. Ella siempre pendiente abría su oído y su contacto como una antena parabólica que estaba allí captando quién tiene necesidad. Su familia, su vecindad, su amistad, a ver si alguien tiene necesidad. Alguien viene en mudanza, ella estaba ahí. Alguien está enferma, estaba ahí. Alguien preparaba kimchi. ¿Sabe qué es kimchi? Kimchi es ensalada coreana que hoy tiene famas. Eso, la dama, antes de entrar diciembre, kimchi, preparar eso, grandes volúmenes, da mucho trabajo. Trabaja por grupos. Como algo parecido a lo que hace Ayaca en diciembre. Ayaca da mucho trabajo. Toda la familia tiene que estar pegado. Correcto, ¿no? Ella cuando escuchaba fulano casa hace kimchi, entonces estaba ahí. Eso era su secreto. Ella, antes predicadora, convirtió a ayudadora. Aquí hay alguien que, oye, yo quiero predicarlo, pero no hago bien. Mire, cambie su enfoque. No vaya a pensar predicarlo, sino ayúdelo. Ayude, vea a ver qué sucede. Porque la influencia no viene de cargo, no viene de posición. Influencia viene de servir a otras personas. Dios llamó a Abraham, nuestro padre de fe. ¿Cómo llamó Dios? Tú seas origen de bendición. Por ti será bendita todas las naciones. Así Dios llamó a Abraham, en Abraham llamó a nosotros, para que nosotros seamos origen de bendición. ¿Qué quiere decir origen de bendiciones? Para que nosotros convirtamos a ayudador, ayudadora.
Segundo Reyes capítulo 5, versículo 17, ahí podemos ver conversión de ese general famoso general Naamán. Vamos a leer qué dice ahí. Entonces Naamán dijo: Te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. ¿Cómo es que quedó el Naamán? Convirtió cristiano. Empezó a temer a Dios. Él dijo, ya él no dejaba su vida los ídolos. Él quiere solamente adorar a Dios, a Jehová. Fíjate, es un hombre héroe de Siria, que adoraba ídolos. ¿Cómo convirtió a él? ¿Por quién? Por unas muchachitas, la cual nosotros no sabemos su nombre. Ahora le pregunto, ¿qué habrá sucedido a esa muchacha, su futuro, después de eso? Porque Biblia no nos dice qué ha sucedido después de esa historia. Naamán regresa a su casa ya sanado, ya no hay lepra. Cuando llega a la casa lo ve ella. ¿Cómo lo ven en Naamán esa muchacha? ¿Como sierva, como antes? No, esa muchacha, esa muchachita es más que su familia, salvadora de sus enfermedades. Seguramente hubiera querido a esa muchacha con mayor amor, mayor estima, y hubiera atendido seguramente como su familia. Quién sabe que él que había devuelto la casa, familia, origen de ella. Todo es posible, todo es posible. Así que Dios bendice todo aquel personas que quiere ser ayudador, origen de bendiciones. Como historia de José, toda esa dificultad que él tuvo en su juventud era necesaria para que Dios convirtiera a él joven primer ministro de Egipto. Lo que quiere decir que toda esa dificultad de José era necesario, era una material, un clases que era necesario que pasara para convertir José es primer ministro. Así que nosotros tenemos que confiar ese amor, ese todopoderoso plan de Dios a nuestras vidas. La verdad, hermano, yo pasé también muchas dificultades, pero puedo decir a ustedes, todas esas dificultades Dios utilizó formar hoy a mí. Si no fuera esas dificultades, no existo hoy. Seré otras personas. Que así, el Dios, situación, problema, circunstancia, no importa cómo sea, pero Dios sabe, porque Dios permitió eso a usted para transformar, cambiar. Es un proceso. Así que no vivamos como víctima. Confiamos amor de Dios y vamos a vivir como ayudador, ayudadora, como origen de bendición para los demás. Oremos.